¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a un video de teología apasionadamente. El día de hoy ya no voy a seguir con la serie de la introducción a la teología. Hoy quisiera hablar de teología. Ya no es hablar de lo que se necesita para hacerla y lo que hay que tener en cuenta, sino hablar de la doctrina bíblica como tal. Y quisiera empezar fuerte esta serie porque quiero defender la Trinidad y quiero exponer un argumento que para mí hasta el sol de hoy es un argumento irrefutable en contra de la herejía unicitaria, es decir, de aquella doctrina que niega que en Dios haya tres personas y es solo una, pero que ésta se manifiesta de diferentes formas en diferentes periodos de tiempo. Es decir, un unicitario cree que Dios es uno, y eso es correcto, pero afirma que este Dios uno se manifestó como el Padre, luego se manifiesta como el Hijo y finalmente se manifestó como el Espíritu Santo. Bueno, entonces el siguiente argumento que voy a presentar es un argumento que, de ser exitoso, implica totalmente la falsedad de la doctrina unicitaria. Entonces vamos a empezar con la lectura de los textos y finalmente con la exposición del argumento y luego de las implicaciones de negar las premisas de este argumento. Bueno, empezamos. Es la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26 al 28 y Hebreos 10, 12. Dice así, este es el contexto del argumento. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La pregunta es, ¿a quién se ofreció el Hijo? Hebreos 10:12 expone, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El ofrecimiento, el ofrecimiento de los corderos que podemos nosotros apreciar en el Antiguo Testamento son corderos que se ofrecían a Dios, ¿verdad? Y a Dios no se le ofrecía un cordero muerto, se le ofrecía un cordero vivo que posteriormente tenía que morir, porque se ponía en el lugar para representar la culpa de la persona que llevaba la ofrenda. Entonces, aquí está el contexto, el argumento. El contexto de la carta de los Hebreos es un contexto de una carta que va hacia unas personas que están siendo atacadas por su cristianismo, por personas judías que se niegan a aceptar esta nueva revelación cristiana. Y el autor de Hebreos expone la continuidad que hay entre el Antiguo Testamento y también expone la discontinuidad que hay entre los pactos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre también van implicados lo que está referente a las normas de cada pacto. En este caso hay una discontinuidad entre los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y ahora en el Nuevo Testamento ese rito pascual de ofrecimiento se hizo una vez y para siempre. Ok, perfecto. Bueno, ahora, para que el sacrificio, para que la ofrenda tenga que hacerse correctamente, se necesita el cordero y se necesita a quien se le ofrece, el ofrecido y a quien se le ofrece. Ahora, ¿qué pasaría
supongamos la doctrina unicitaria. Supongamos que Dios no es trino, es solo una persona. El punto está en que en el momento que se quiere hacer el ofrecimiento, en el momento en el que se quiere ofrecer Jesús como un sacrificio por el pecado de su pueblo, el problema es que no hay nadie que reciba la ofrenda. Y por lo tanto queda incompleta la obra de salvación, porque para que se realice la obra debe de estar el Padre recibiendo, como lo estaba antes en el Antiguo Testamento, recibiendo las ofrendas de los sumos sacerdotes para poder elaborar el sacrificio, la expiación. Otro punto importante, Jesús también es el sumo sacerdote que ofrece, es decir, Él es el que ofrece el ofrecido. Cumple esas dos labores, el ser el cordero que se ofrece y también ser el que ofrece, es decir, el sumo sacerdote que está haciendo la ofrenda. El problema es que si no tenemos al mismo tiempo y en la misma realidad al Padre y al Hijo, como lo dice la doctrina unicitaria, entonces tenemos una ofrenda y el que ofrece, pero no tenemos al que recibe. Nos falta el que recibe. Y si Dios es solamente el Padre, en este caso siguiendo la hipótesis de la doctrina unicitaria, no tendríamos quien ofrezca, porque para que se cumpla la ofrenda tiene que estar el sumo sacerdote para ofrecerla. Eso quiere decir que si en algún momento para recibir la ofrenda Dios tiene que dejar de manifestarse como el Hijo para empezar a manifestarse como el Padre, entonces ya no hay sumo sacerdote que esté haciendo la ofrenda. Entonces vuelve a quedar inconclusa la expiación, la obra de salvación. De este modo, si queremos ser salvos, si queremos que la obra de salvación llegue a término, necesariamente necesitamos que esté el Padre recibiendo y el Hijo ofreciendo y ofreciéndose al mismo. De este modo se hace imposible sostener la doctrina unicitaria y hasta el día de hoy no hay ninguna forma, al menos no conozco ninguna y creo con mucha seguridad que no haya forma de falsear este argumento, porque la única forma de falsear el argumento sería decir que es posible que Dios reciba una ofrenda sin sumo sacerdote. Es decir, que el Hijo, mientras es sumo sacerdote, y la ofrenda deje de existir. Es decir, que deje de ser la manifestación del Hijo para que empiece a ser la manifestación del Padre y reciba la ofrenda. El problema es que, vamos a lo mismo, la doctrina bíblica, lo que encontramos en los textos sagrados, es que el Padre recibe las ofrendas de sus sumos sacerdotes. Por eso había un sacerdocio arónico y también había un sacerdocio angélico, que es el de la orden de Melquisedec. Y Jesús entra en el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Entonces, si no hay sacerdote, no se concreta la ofrenda siguiendo la misma lógica que la Biblia nos está mostrando. De este modo, si queremos sortear o queremos falsear el argumento, tenemos que apelar a una posibilidad que el propio texto bíblico no nos presenta. Es decir, que Dios está dispuesto a aceptar ofrendas sin sumos sacerdotes. Tal cosa no es coherente con lo que Dios mismo ha mostrado tanto en el sacerdocio arónico como en el sacerdocio de Melquisedec, en el cual forma parte nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, ya no resulta plausible, y yo diría que hasta imposible, el defender la doctrina unicitaria, dado que esto implicaría la imposibilidad de que se realice la obra de salvación y por lo tanto seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, espero que este argumento sirva para que florezca la conversación, el diálogo con nuestros prójimos, los unicitarios, y también para que las personas que son partícipes de la doctrina
trinitaria puedan comprender, más allá de comprender en qué consiste la doctrina trinitaria, que vean lo que implica esta hermosa doctrina de la Trinidad. Y bueno, los dejo, que pasen un excelente domingo y que Dios los bendiga. Hasta pronto.